Un saludo a todos. Qué bueno poder tener la oportunidad de transmitirle un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, de poder llegar a través de esta pantalla a sus hogares y a sus vidas. Espero que el siguiente mensaje sea de edificación, de revelación, de progreso, de avance, pero por sobre todo de luz para sus vidas, para sus generaciones y para todo lo que puedan administrar y puedan aplicar lo que hoy aprenderemos y que sea de disfrute total. Pasemos a la palabra que tengo hoy titulada Configuración del alma, un conflicto de identidad. En este tiempo se han estado tocando temas que son relativos a la importancia de configurar tu alma, de eliminar mitos, de hablar en pos de lo que se entiende como fe y de que entendamos a cabalidad que el Evangelio es la constitución de esa nación que nace de Dios. Yo quisiera exponerle un tema sencillo en esta oportunidad. Quiero que fácilmente podamos, de una manera visible en la vida de los creyentes, podamos entender que de manera superficial también hay temas que son de práctica aplicación y que nos puedan ayudar a identificar trabas que por una configuración equivocada de nuestra alma, el espíritu y el avance en el espíritu se ven retraídos, anulados o frenados en nuestra vida. Comencemos por desarrollar tres conceptos, los cuales van a ser el individuo, la individualidad y el individualismo. Como primera palabra, el individuo, y les voy a leer un poco de la definición, viene de un latín que se dice individuus. Quiere decir indivisible, la unidad mínima que no se puede dividir, que es menor en un grupo y que es obviamente individuo. Se forma con la negación de in y con el adjetivo dividus, que significa indivisible. Este concepto no se puede reducir, no se puede compartir y está inherente a la persona en singular. El segundo concepto viene siendo individualidad, que es una característica particular de la persona, de un individuo y que lo distingue singularmente de lo demás. Y como tercero podemos concluir que individualismo, y va a ser la más larga que vamos a expresar en los próximos 5 minutos, que se puede definir como la tendencia a pensar y actuar conforme a los criterios del sujeto con total independencia y que no respeta ni considera determinaciones sociales ni cualquier criterio externo a la persona. En muchos sentidos, el individualismo se esconde porque intenta defender la dignidad moral del individuo, es decir, de una persona en singular. El individualismo se opone al colectivismo, evitando que se vuelva un criterio para determinar el destino de los individuos que conforman una comunidad de fe. Puede ser local y en más profundidad se puede hablar de la iglesia como tal. Individualismo es interpretado como una tendencia a aislarnos de la sociedad y de sus valores. Es como la tendencia a pensar y actuar en función no solo de mis propios intereses, sino de los placeres personales y la autosatisfacción. En pocas palabras, el término individualismo se entiende como una conjunción o una mezcla del egoísmo, del narcisismo, inclusive el hedonismo y el consumismo. Visto así, el individualismo no constituye una defensa de tu dignidad moral, sino un modo precario de vivir que terminará por deshumanizando a la persona que sufre de esta característica. Esto me trae a mi primera cita conforme a las Escrituras, que está en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4.
porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Comezón de oír, en este punto, no expresa oír a quién. Muchas veces es fácil distinguir que se hace referencia al no oír a Dios. Pero entonces, ¿a quién estás oyendo? El peligro no está en como creyente o como miembro de una congregación local o como cualquier persona que asume tener alguna autoridad o alguna mentoría sobre tu vida, que tú hayas escogido o que nosotros hayamos escogido a un mentor equivocado simplemente porque se alinea a mi criterio personal. Si bien sabemos, encontraremos hoy en la internet prédicas, mensajes, discursos y líneas de pensamiento que se puedan abarcar y cumplir cualquier línea que tú quieras edificar o alimentar en tu vida. Va a haber un producto para cada cliente. Y eso no es el problema que estamos debatiendo en esta noche. Estoy debatiendo el oírnos a nosotros mismos. Esa viene siendo la primera debilidad de este mensaje. Cuando tú escuchas a una persona equivocada, aun cuando la persona está equivocada, tú sigues un diseño que, insisto, aún de manera equivocada, estás buscando una autoridad espiritual que aún, inclusive, estás respetando el principio de obediencia y le das margen a Dios para que actúe sobre nuestra vida. Para Dios no es nada complicado entender que de acuerdo a situaciones de nuestra vida podamos fallar en escoger a quién oír. El problema es cuando nos negamos a oír. El peligro está cuando nos volvemos sabios en nuestra propia sabiduría, ignorando por completo a Dios y sacando cualquier posibilidad amigable para que Dios redima el error que estamos cometiendo. Si me permiten una analogía personal, es un poco más gráfica. El individualismo en el alma es un ancla que está en constante búsqueda de un espacio o un elemento al cual poder ejercer su función. Es retrasar, detener y aislarnos del proceso y la obra que Dios diseñó para tu vida. Mientras que la individualidad que está en el espíritu es la ola o el viento que aun cuando tú no lo controlas, te ayuda a avanzar conforme a la velocidad que genera el vínculo perfecto que está en Cristo, aumentando el potencial porque busca establecer el disfrute y los beneficios de la abundancia que están activos en ese espíritu. Comezón de oír tu propia sabiduría, oír nuestra propia sabiduría e inclusive volvernos maestro en ella. Significa que cultivar, alimentar y madurar en ese criterio, nuestro propio criterio. La palabra es certera y en Proverbio dice claramente y expresa en no contender el necio en su necedad, para que no sea sabio en su propia sabiduría. También dice que no habla de otra persona como necio, habla de cómo configurar tu alma para conducirte cuando el necio opina. Voy a explicarlo esto de una manera un poco mejor. No está hablando el necio como tu prójimo, está hablando el necio a la opinión adversa de tu alma que va en contra de lo que el Espíritu habla. Amados, hay momentos en el que nuestra alma va a levantarse como necio y no podemos dejarla que se vuelva sabia en su propia sabiduría. Habla de cómo configurar tu alma para que cuando ese necio opine, cuando ese necio razona, la solución no está en negociar, no está en considerar, ni mucho menos en coexistir
sino que más bien debemos responder conforme a la palabra de Dios que ya ha sido hablada sobre tu vida. Escucharnos a nuestra propia voz es exponernos y ubicarnos totalmente fuera de la cobertura de Dios y navegar a través de un camino que nos es totalmente adverso, tanto en lo natural como en lo espiritual. La configuración de nuestra alma no busca eliminar a Dios de la escena. Amados, busca inhabilitarlo y reducirlo a cualquier opinión o cualquier posición inferior a la prioridad. Busca que nuestra individualidad, que es una virtud puesta por Dios, sea reducida al individualismo, una expresión de nuestra alma y que se disfraza en muchas veces de justicia, de amor, de dignidad, de igualdad, de preferencia. Ustedes probablemente puedan encontrar otros ejemplos de cómo tu individualismo se puede disfrazar y jugarnos en contra conforme a la situación que podríamos estar atravesando. Una vez reducido el Señor, la expresión de Dios queda anulada o congelada en nuestra vida. Y por esta razón vivimos preguntándonos y salen las interrogantes que surgen típicas del individualismo. ¿Cómo Dios permite tal cosa? ¿Cómo Dios no arregla tal cosa? ¿Cómo Dios no obra en tal escenario? ¿Dónde está Dios en tal otro? Y todas esas preguntas y todas interrogantes son señales claras de un individualismo altamente activo en nuestra vida. También es totalmente válido preguntarnos cómo vamos a reconocer esto sin llegar a esa posición de desespero, porque muchas veces se podría preguntar todo esto cuando se han agotado las opciones. Porque no siempre la vida va a ser blanco y negra. Así como la parábola de la semilla claramente expone la probabilidad o la posibilidad de 4 escenarios diferentes, en esta noche vengo a decirte que la cruz tiene 2. En Lucas 23:39, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y en el 42, 3 versículos más adelante, le dijo a Jesús el otro malhechor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mientras el diseño original nos pide que esperemos en Él, el individualismo del hombre lo lleva a esperar de Él. Tu espíritu te guía a esperar en el Señor, tu alma te exige a esperar de el Señor. Eso es una métrica que puede ser atada a la madurez, y cuando la individualidad de nosotros se eleva, cuando el espíritu gobierna sobre el alma, cuando tu persona, tu individuo está en un balance perfecto conforme a lo que Dios habló, tú no vas a esperar de Dios, tú vas a esperar en Dios. Vamos a desarrollar estos 5 minutos. Aquel que espera que Dios se salve, imagínese, que Dios se salve y que lo salve a Él, y hay otra persona que espera que seamos salvos en Él, en su reino. La acción de Dios versus el efecto de la naturaleza de Dios. Para nosotros, 2000 años después, es fácilmente señalable de manera casi prepotente como el malhechor le pidió a Jesucristo que se salve a Él y lo salve. Pero yo te hago una pregunta. Hoy, ¿qué postura tienes tú ante la obra de Cristo para tu vida? ¿Qué postura tengo yo? ¿Qué postura tenemos nosotros como iglesia y como comunión local? Mientras unas personas esperan el milagro de Dios,
Otros, por medio de la fe, reconocen y esperan el fruto de la acción de Dios, que sería establecer su reino, en este caso puntual. Es fácil saber que esa cruz fue diferente a muchas que hubo en esa época. Pero quien estuvo ahí crucificado no fue más que Cristo, y que esa acción quedó establecida para la eternidad, y que nosotros estuvimos crucificados, dice la palabra, juntamente con Él. Y como acompañantes de esa cruz, hoy, aplicándolo a tu vida, ¿quién de esos dos podríamos llegar a ser? ¿Somos el que espera de Dios? ¿Somos el que espera en Dios? ¿Somos quien mira de lejos la situación y emite un juicio como si Dios le quedara algo por hacer en pos de nosotros? ¿O somos los que miran la situación y celebramos porque en la obra de Dios está también los beneficios que nos darán a nosotros? O la manifestación de esos beneficios que son los que nos corresponden a nosotros. Olvidamos muchas veces que estamos también en esa cruz. Avanzando en el tema y empezando a atar un punto con el otro. El individuo es uno. Y ciertamente como uno es el espíritu. Podríamos, si equilibramos y configuramos el alma de manera correcta, disfrutar de esos recursos que se manifiestan corporativamente a través de un cuerpo. También de los beneficios, como por ejemplo, un mayor nivel de justicia, un mayor nivel de salud, un mayor nivel de libertad y plenitud que son legales y ya han sido concedidos para nuestra vida. No se trata de esperar que algo sea hecho, sino esperar que la manifestación de eso que ya se hizo sea visible en tu vida. El individualismo del alma te saca de ahí, te aísla, te lleva a territorios que prácticamente son ilegales para nuestra vida y nos engaña sin dejar otro espacio más que para llegar al nivel de arrepentimiento, de un cambio de actitud y la vuelta al Padre. El individualismo te va a hacer pedir tu herencia antes de tiempo, por tu disfrute propio, por tu concupiscencia, porque tú crees que es lo justo cuando el individualismo de tu alma está gobernando tu vida. Ciertamente en esa cruz se abrió el canal, se estableció el vínculo, se legalizó el procedimiento para que eso no sea más que un trámite en nuestra vida, porque nuestro Padre de amor dejó así establecido. Esperar de Dios es el peor estadio y la peor expresión de inmadurez que podemos tener, sobre todo si somos o pretendemos ser una persona espiritualmente activa. Esperar de Dios sabiendo que Él conoce nuestra vida, sabiendo que Él conoce el anhelo de tu corazón, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones, es el comienzo de un camino de gloria, es un camino glorioso para tu vida. Saber que tu Padre es todo lo que yo he mencionado es el primer paso para tener una comunión íntima con tu Padre. Entender que el poder de Dios es suficiente para hacer lo imposible, pero también requerirá que entendamos que hay un balance que es necesario para el cuerpo de Cristo y su iglesia. Y esa es una prioridad sobre nuestras vidas. De esa manera, entender este equilibrio entre el poder y la justicia de Dios va a sacarnos el protagonismo o la búsqueda de una justicia personal y empezaremos a buscar el reino de Dios y su justicia de manera colectiva, marchando al crecimiento total, porque esto es hasta que todos lleguemos. Parte visible del individuo que sufre o padece el individualismo es la separación de la obra de Dios activa y vigente sobre su vida. Miembros de la congregación local que anulan el efecto redentivo de la palabra o de un mensaje porque el líder que está hablando en ese momento pudo haber dejado o hecho o dejado de hacer algo en su pasado, hablemos de errores,
o líderes que anulan o ignoran la obra de Dios en miembros de su congregación porque lo atan a estadios y errores del pasado. Esperar en Dios se debe a que todo tiene su tiempo y que la materialización de todo lo que ya te fue otorgado es un trámite legal para tu vida porque te une a la fe. La unicidad en Dios es por el Espíritu, porque esa unicidad va a requerir de tu obediencia, de tu fe y de tu comportamiento sostenido en el tiempo para que le dé campo legal a la obra de Cristo. Porque en Cristo somos más que vencedores. Solo nos queda sostener en el tiempo, establecer la individualidad del Espíritu por encima de nuestro individualismo para poder arribar a un estadio de gloria. Yo recuerdo palabras en esta congregación que fueron dichas como terminaremos comiendo pan de gozo. Eso se da si el individualismo personal muere y la individualidad del Espíritu surge, se establece y se nutre entre la congregación local, inclusive más profundidad a la iglesia. Es hasta legal, que nos preguntemos cómo puedo disfrutar de esa realidad y que en muchos casos y en muchas situaciones puntuales de la vida de cada uno de nosotros, esta realidad puede ser tan lejos de una realidad aparentemente opuesta. La respuesta es: dejemos de vivir conforme a nuestro individualismo, conforme a nuestra realidad y comencemos a vivir conforme a su individualidad y su verdad. Hablo a la del Padre, esperando en Dios y que esa verdad comience por un proceso de transformación y que pueda priorizar, ordenar, redimir y posicionar nuestras vidas en el lugar que corresponde. Amado, en Cristo todo ha sido dado. Ya hemos sido bendecidos. El Padre nos dio al Hijo y consigo todas las cosas. La palabra claramente dice que hemos sido crucificados juntamente con Él. Muchos en varias ocasiones hemos sido lo que esperamos de Dios. Esto es un llamado para que esperemos en Dios, que renunciemos al estadio de ignorancia, que renunciemos al estadio de individualismo y que avancemos a la unicidad y la individualidad del Espíritu. Como los hijos cuando pasean en un vehículo, el padre es el que maneja. Los hijos pueden dormir tranquilos. ¿Se ha preguntado por qué los hijos pueden dormir tranquilos? Porque el padre no solamente es capacitado, tiene los recursos y tiene el poder para llevar el vehículo al destino, sino porque el padre está en el mismo vehículo. Si Dios habló una palabra para tu vida, en esta noche vengo a decirte que Dios está dentro de esa palabra que ya fue hablada para tu vida. Dios está en el negocio práctico de hacer esa palabra hecha realidad. De hecho, en la eternidad, si ya Dios habló, es porque ya fue hecha conforme al diseño. Dios es uno o el más interesado de que esa palabra que Él habló sea manifestada para probar su fidelidad en nuestra vida. En Cristo está esa libertad de descansar y de disfrutar, porque en Cristo somos ese hijo que está en ese vehículo, sabiendo que el Padre tiene absoluto control de todo, entendiendo que la cruz nos posicionó en una posición de gloria, en un estadio de vínculo eterno con el Padre. Conforme vamos a ir madurando, vamos a ir descubriendo las riquezas de gloria y vamos a ir de gloria en gloria o de victoria en victoria. Pero lo primero que tiene que ser establecido en tu vida es la renuncia, y en mi vida es la renuncia del individualismo como una métrica, como un nivel de cualquier cosa que pretendamos.
No hay nada que se pretenda ejercer, pensar o efectuar en nuestra vida si el individualismo es la medida que está rigiendo o la prioridad que está dando criterio a nuestra vida. No quiero terminar el mensaje sin antes decirle que en Cristo encontraremos soluciones permanentes, recursos asombrosos, libertad y gozo en el Espíritu a plenitud. Esto ya ha sido establecido para nosotros. No promocionamos un evangelio mágico, mucho menos uno instantáneo. Sí declaramos que por medio de esa cruz tenemos acceso al Padre, a un proceso que Él está involucrado en nosotros. Él está involucrado en que a sus hijos les vaya bien, involucrado en expresarnos de qué manera su voluntad para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Te invito a identificar cuánto individualismo habita en nuestra vida. Te invito que de una manera sincera podamos ver el saldo resultante de ese individualismo, para que de manera objetiva, coherente y sincera tú mismo tengas correspondencia por la unidad del Espíritu, que esta palabra viene a traer libertad para tu vida. Mira el saldo de lo que te ha traído el individualismo, las miserias del cuadro o la baldosa de lo que aparentemente es justo, aparentemente me conviene, mi placer personal, lo que me gusta a mí, para que seas libre de manipulaciones, para que puedas configurar tu alma conforme al Espíritu y que puedas tener manifestaciones coherentes conforme a lo que el diseño del Padre habla para tu vida. Quiero terminar diciéndote que en ese mismo versículo, en esa misma cita, en Lucas 23, versículo 23, Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La espera en el Señor es legal. La espera en el Señor es el vínculo coherente para tener acceso a ese paraíso que Jesús nombró. La espera en el Señor es la muestra más fehaciente del reconocimiento de quién tiene el control sobre tu vida, de quién es la persona que está en poder sobre tu vida, cuál es la palabra que tú vas a escuchar o que vamos a escuchar, cuál es el criterio que estamos poniendo en este tiempo en acción. Son tiempos en el que probablemente mucha gente está hablando diversas cosas. Yo he notado como la misma persona de hace 5 meses para acá ha hablado 5 o 6 cosas diferentes, conforme a lo que va viendo. El ancla de nuestra vida es la unidad del Espíritu, no el individualismo del alma. El acceso a disfrutar es a través de la fe que activa ese individualismo. Yo quiero terminar orando esta noche por nosotros, por nuestra vida, por tu vida, por el privilegio de poder haber compartido esta palabra, de que haya sido de revelación, de luz y de avance para tu vida. Yo doy gracias al Padre por la oportunidad de poderte expresar un paso más en vía hacia la libertad. Señor, yo te doy gracias por este pueblo, Señor. Yo te doy gracias por cada persona que ha escuchado esta palabra. Padre, que por medio del Espíritu tú les puedas transmitir y que tengan correspondencia de lo que realmente consiste la unicidad y la individualidad de espíritu. Señor, que podamos de manera fácil, coherente y práctica renunciar al individualismo del alma. Padre, que esta palabra sea de destrave generacional. Señor, hablo bien para sus vidas, para sus asignaciones, para su área de administración, para sus generaciones, Señor, sabiendo que tú estás en control, que tu brazo está extendido hacia nosotros, que tu palabra siempre va a traer soluciones. Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta.
Te agradezco mucho el tiempo que le has dedicado a escuchar esta palabra. Espero que haya sido de alta edificación para tu vida. Espero que podamos compartir reciente. Se les quiere. Un abrazo a la distancia. Saludos.